Pues yo me encuentro en realidad en El Salvador, en Centroamérica. Vamos a tratar de cubrir el tema ahora de mantenimiento basado en condición, un tema que creo que hasta el día de hoy sigue siendo polémico, especialmente cuando uno llega con personas o empresas que han tenido ingeniería mecánica y que obviamente, bueno, el acceso a este conocimiento demostrado no ha llegado a muchas universidades. Más del 90% de universidades todavía no están dando acceso a este tipo de información y eso genera una serie de paradigmas, además de que el mantenimiento que normalmente sugieren la mayoría de fabricantes en sus manuales es el mantenimiento preventivo tradicional basado en intervalos de tiempo. Bueno, comenzamos. Voy a hacer una reseña de mi hoja de vida. Fíjense que yo tuve la oportunidad en el 81, 82 de ingresar con una empresa que fue la primera en certificarse ISO 9001 en el país. Yo estuve con ellos, bueno, entré 18 años y estuve con ellos 15 años y fue una excelente escuela porque el 40% de la producción que se generaba con esta empresa iba para Ford Motor Company. Ford Motor Company, de una manera reactiva, es decir, cuando nosotros le enviábamos un defecto de calidad, nos forzaba o nos había entrenado a generar o hacer un modo de análisis de falla y efecto, que vamos a ver cuál es la relación que tiene con el monitoreo de condiciones. ¿Qué ocurre, verdad? En aquel momento, bueno, había nacido en realidad que desde el diseño yo aplicaba FMA para obviamente incrementar la confiabilidad de los equipos, ¿verdad? Ya todos sabrán que los equipos de Ford Motor Company, es decir, los PICA, los vehículos de aquel momento eran, estoy hablando a la altura de antes del 96, eran en realidad para durar casi toda la vida, podemos decir, ¿verdad? Las estructuras, el chasis era extremadamente fuerte, muy grueso, y eran equipos que, bueno, mi papá era mecánico automotriz y decía que los habían hecho para durar toda la vida. Bueno, ahí en el 96 yo renuncié con ellos y comencé la carrera en temas de predictivo, RCM, ingeniería de la confiabilidad, en otras palabras, tecnologías de predictivo, y nos comenzamos a certificar en diferentes tecnologías como tecnología infrarroja, vibraciones mecánicas y ultrasonido. Es muy interesante porque cuando yo me di cuenta que todo esto existía, pues uno se va más tranquilo para la casa, ¿verdad? Con un conocimiento más pleno, más completo de las condiciones actuales de la maquinaria y equipo. Sí, he sido ponente con varias universidades y actualmente soy docente con dos universidades locales y he estado en varios países como Estados Unidos, tanto en entrenamiento como también en ponencias. Estados Unidos, Irlanda del Norte, Guatemala, estuve 2 años, Honduras, etcétera, ¿verdad? México en 3 ocasiones, en fin. Les comento que la empresa donde trabajé durante 15 años, que les comentaba que conocimos de primera mano el FMA por ser Ford Motor Company, el cliente mayorista, además de ese hecho, ellos cambiaron, la empresa cambió de manos y luego lo compró Kyocera, ¿verdad? Kyocera es un fabricante japonés, dueño de varias empresas relacionadas con electrónica, incluido implantes dentales. Bueno, al tema que nos compete ahora, mantenimiento basado en condición. Obviamente no lo logramos ver todo, pues, para cubrir quizás ni el 30% del tema como tal, pero vamos a tratar de cubrir lo más relevante, el 80-20, como siempre digo. Este tema hasta el día de hoy sigue siendo un tema polémico, lo que los gringos llaman un elefante en el salón, ¿verdad? Es decir, es un tema de debate, es un tema, ellos le llaman así porque es un modismo, es una forma metafórica del inglés para decir de que estamos ante una controversia o una duda controversial o un tema importante controversial. Esta es una situación que
Yo lo he dejado porque tanto ustedes, cada uno de nosotros, especialmente cuando estamos como empleados y aún cuando estamos en la posición de proveedores con nuestros clientes, debemos de transmitir la victoria rápida. ¿Por qué razón? Porque está demostrado que cuando no lo hacemos de esa forma, a todo nivel, incluida la familia, la iglesia, la universidad las casas de estudio, el trabajo, las zonas industriales, comerciales, si nosotros no vendemos la victoria rápida, y esto está comprobadísimo, ¿verdad? Es como hacer ejercicio. Debido a que nosotros, cada uno de nosotros, no ve el beneficio inmediato, a corto, mediano plazo, no vemos la victoria rápida, ¿verdad? No vemos el gane rápido, no hacemos, la gran mayoría de nosotros no hacemos ejercicios. Yo incluso para forzarme a hacer ejercicio, me he cambiado y me he mudado a un lugar donde estoy forzado a subir una cuesta muy empinada, ¿verdad? Y eso ahí estoy obligado, o sea, no lo puedo evitar. Tarde o temprano, al menos 3 veces por semana, yo estoy forzado a hacer ejercicio. Porque los especialistas en neurociencia dicen que como no estamos conscientes de los efectos o de la famosa victoria rápida al hacer ejercicio, porque nos comenzamos a pesar en las primeras semanas y demostrado que hasta el día 20 podemos tener un efecto en el peso y nos frustramos porque no vemos ningún cambio al inicio y no estamos conscientes tampoco de los beneficios. De igual manera ocurre con monitoreo de condiciones o ingeniería de la confiabilidad o cualquiera de estos temas. Yo he dejado esto para recordatorio de todos. Algunos son internacionales y otros son locales. Esta fue una planta que recién estalló de envasadora de gas propano, ¿verdad? Hizo un gran desastre a los alrededores, porque era zona, digamos, residencial. Este otro caso también local, ¿verdad? Donde hubieron 23 lastimados, 23 heridos por una explosión también de gas propano en un negocio que se conoce como Don Pollo, en el departamento de Santana. Este desastre es bien popular, es bien común y es un ícono de tanto la ingeniería de la confiabilidad como también el monitoreo de condiciones. Ya la gran mayoría de ustedes sabrá también de la explosión del metro de México, especialmente los transformadores. Un tema que estoy seguro que se hubiera podido evitar a través del monitoreo de condiciones. No digamos así también el puente que se cayó, ¿verdad? Y que murieron varias personas y salieron varios lastimados, iniciados. Esto también es, bueno, relativamente reciente, la toma clandestina de combustible de una tubería. Ahí está el enlace o donde pueden ampliar mayor cantidad de información, ¿verdad? Y estos todos son locales, especialmente este de acá. Se pudo haber editado con termografía infrarroja o con ultrasonido en su defecto, acá. Bueno, yo tengo un par de casos al final, reales y verdaderos, que nosotros hemos ejecutado, que dependiendo de la acción que se tome o la decisión que se tome, puede ser pérdida o puede ser beneficio, ¿verdad? Puede ser rentabilidad o puede ser pérdida a la basura, ¿verdad? En este caso de esta caldera que estalló, valga la aclaración que murió una persona, ¿verdad? La compuerta de acá que hace falta salió disparada, ¿verdad? Hacia acá y fue a pegar a la pared próxima frontal. Lo que vamos a ver es la parte primordial de por qué fracasan o por qué pueden tener éxito estas iniciativas como el monitoreo de condiciones o mantenimiento basado en condición. Y es el hecho que vamos a ver de varios especialistas en el mundo, incluida la parte económica financiera, ¿verdad? Y es que para poder vencer yo a un enemigo, y ya lo vamos a ver cuáles son, ¿verdad? En estos temas, yo debo conocerlos, ¿verdad? Yo debo conocerlos. Eso lo dice Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. Y, y esto aplica no solamente para los temas industriales o monitoreo de condiciones, aplica para la pareja, nuestros hijos, los vecinos, la universidad, los centros de estudio, las iglesias, la relación con los demás, etcétera. Ya algunos sabrán que Peter Drucker afirmaba, ¿verdad?, de que la cultura, decía él, se come la estrategia en el desayuno. Y algunos amigos le agregaron esta parte de acá abajo.
y a la tecnología se la comen el almuerzo. La cultura reside en nosotros, las personas, ¿verdad? Por lo tanto, las personas, definitivamente comprobado, es una barrera para poder instaurar o instalar o implementar estas iniciativas, ¿verdad? Como el monitoreo de condiciones. Y aquí, para que no se nos olvide, he dejado yo esta diapositiva. Uno de los mensajes de esta película definitivamente es el trabajo en equipo. Y vamos a ver que para cualquier iniciativa, y eso está comprobado, o sea, no es un invento mío ni nada nuevo, ¿verdad? Que cuando las iniciativas nacen del equipo que estamos viendo, tienen mucho más eco, más repercusión, más logro, más rentabilidad. A que venga yo como jefe o gerente y les digan, miren, señores, a partir de mañana comenzamos a implementar mantenimiento basado en condición, ¿verdad? Dan Ariely dice que es como decirle al hijo y obligarlo a estudiar la carrera que no quiere. El logro, la iniciativa, lo sabemos, no es el mismo cuando nace de la persona o cuando nace del equipo mismo de trabajo. Y yo sé que esto no se nos va a olvidar, ¿verdad? Esto lo que denota es la importancia de las personas para la gestión del cambio o la rentabilidad del negocio. No sé quiénes conocen o han oído de Richard Taylor, ¿verdad? Acá. Él fue premio Nobel 2017 de Economía, premio reciente relativamente, bueno, 5 años. Y miren lo interesante, y lo voy a ampliar aquí. Este es uno de sus libros, el que vemos a la izquierda, aquí. Y él dice, el comportamiento irracional en la vida económica, ¿verdad? Y este libro que también está muy interesante, que es la psicología económica, donde él manifiesta de que, al igual que lo que afirma Harvard, que la mayoría de decisiones, Harvard dice que el 95% de las decisiones son emocionales, son del cerebro límbico. Y a uno de los especialistas en neurociencia, en una conferencia le preguntan, mira, y la de ingeniería también dice que es algo inherente al ser humano, ¿verdad? No es algo que tenga que ver con la rama de la ciencia, en este caso ingeniería, o ingeniería del mantenimiento. Dan Ariely, que de igual manera tiene, Dan Ariely, que podemos ver acá, ¿verdad? Que tiene 1 o 2 doctorados, me parece, en psicología, y es un economista conductual. Hace una serie de aseveraciones bien contundentes en este libro, que se llama Predeciblemente Irracional. Predeciblemente irracionales. Es decir, dice de que la mayoría de decisiones nuestras no residen en nosotros. Nosotros no tenemos control de las decisiones. Como podrán verlo acá, acá como nos dice, tenemos en realidad el control de nuestras decisiones, no es cierto, ¿verdad? Y él lo demuestra a través de varios ejemplos, ¿verdad? Para convencernos y que nosotros debemos de generar los mecanismos de defensa a todo nivel, ¿verdad? Con la pareja, con la familia, en otras palabras, con los hijos, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, en las relaciones en la iglesia, etcétera. Y este es uno de los ejemplos que él pone, ¿verdad? Él dice, para cualquiera la perspectiva, la forma de ver las cosas, esta mesa es más larga que esta otra, acá, ¿verdad? Y no es cierto, las mesas son iguales. Si las medimos con una regla, son iguales, ¿verdad? Incluso si ustedes la pueden medir en su pantalla, van a dar cuenta que son idénticas en el largo. Pero si este fuera un tema de monitoreo de condiciones o mantenimiento, diríamos, no, hay que cortarle a la mesa más larga o hay que hacer más larga la mesa corta, dependiendo de lo que requiramos. Esto es otro ejemplo que él pone de la donación de órganos, donde la decisión no depende de nosotros, sino que depende del formulario que nos hayan pedido llenar. Eso define si nosotros estamos disponibles para donar órganos en caso de un accidente de tránsito y muerte. Pero no voy a entrar en mayor explicación ahí. Se lo dejo ahí en inquietud que aparece en su libro. Estas son las fases de la implementación del RCM y qué tiene que ver con el monitoreo de condiciones. Muy interesante, ¿verdad? Acá. Cuando yo llego a la detección de los fallos de una manera incipiente o anticipada, o digamos con el famoso mantenimiento predictivo, es decir, de anteponerme o de una manera proactiva tratar de anticiparme los problemas o a la causa o la degradación del problema, yo debo de ocupar ya sea los 5 sentidos o tecnologías de predictivo.
que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces hay una relación directa, y peor aún, ¿verdad? Déjame ver, bueno, está más adelante la diapositiva. Lo que quería demostrar es que en el FMA, que es el corazón del RCM, acá, en el FMA y el FMK, lo único que prácticamente yo puedo hacer es incrementar y trabajar en la detectabilidad. Yo no puedo cambiar la probabilidad de que ocurra el evento, ¿verdad? En el número de NPR, el número de prioridad de riesgo, ni puedo cambiar la consecuencia. En lo único que yo puedo trabajar es en la detectabilidad a través del monitoreo de condiciones. Vamos a ver. Aquí viene algo bien interesante que rompe el paradigma del mantenimiento preventivo tradicional, ¿verdad? Y es el hecho de que a la gran mayoría nosotros de equipos, por casi no decir el 100%, les damos mantenimiento preventivo tradicional. Y vean qué interesante que toda esta parte en verde, ¿verdad?, representa el 11% de los fallos que ocurren en función de la edad. Es decir, solo un 11% de los equipos se degrada en función del tiempo, ¿verdad? Pero todos los demás fallos ocurren de una manera aleatoria, es decir, al azar, que representa el 89%. Pero nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad? O sea, nosotros le damos mantenimiento preventivo tradicional, incluido el 89% de los componentes. Si bien es cierto, este estudio nació en aviónica, pero está demostrado que con la venida de la industria 4.0, la automatización, el Internet de las cosas, esto cada vez va a ser más cierto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que logra el RCM a través de la detectabilidad con el monitoreo de condiciones? Aquí podrán ver que este es un mantenimiento preventivo tradicional, el que se le impartía antes al DC-8, que es un avión más pequeño que el DC-10. ¿no? Al DC-10 se le comenzó a impartir RCM, o sea, mantenimiento centrado en confiabilidad, y ocurre de que yo cambiaba bajo mantenimiento preventivo tradicional 339 piezas, ¿verdad? Y bajo mantenimiento centrado en confiabilidad, solo 7 piezas. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de mecánicos, bueno, al menos en mi caso, a la altura antes del 96, cuando yo ingresé como técnico mecánico de línea, decíamos, ya que bajamos el valero que está malo, cambiémoslos todos. Y esos todos podían ser 5, 3, 4 valeros, ¿verdad? Rodamientos, como le llamamos. Nosotros llamamos valeros al rodamiento localmente. Los ingenios azucareros, hasta donde yo sé, al día de hoy cambian durante el periodo de mantenimiento fuera de zafra más de 500 rodamientos, estén como estén. Disque o supuestamente para incrementar la probabilidad de que no falle el componente. Es decir, para reducir la probabilidad de fallo, lo cual no es cierto. Ya lo hemos analizado con varios especialistas en el mundo. ¿Qué pasó con las horas hombre? Bajo preventivo tradicional, yo consumía 4 millones de horas hombre versus bajo RCM, y ahí está la detectabilidad o el monitoreo de condiciones, 76,000 horas hombre. Estamos hablando de una relación de 60 a 1. Antes de 60 horas hombre y ahora solo 1 hora hombre. Conviertan eso a dinero y nos va a dar cualquier cantidad de dólares. Y aquí viene lo mejor, ¿verdad? Además de que el preventivo tradicional, por ser invasivo, no funciona. ¿Por qué? Porque es invasivo y le agrego el error humano. Es invasivo porque yo tengo que desmontar, abrir, destapar, regular, ajustar, y en función de lo que encuentro y veo cuando desarmo o desmonto, tomo las acciones correctivas. No es un mantenimiento basado en condición. Es decir, yo no voy a... Es como que les digan a ustedes, miren, van a ir al médico, los va a tener que abrir, los va a tener que desmontar, va a tener que abrir su tórax para saber cómo está y después le va a decir si lo opera o no. ¿Verdad? Así hacemos el mantenimiento preventivo tradicional. De los 60 accidentes que habían por cada millón de despegues antes, se redujo a 2 por cada millón de despegues. De hecho, el año antepasado, si no recuerdo mal, fue 0.3 por un accidente que hubo en Asia, pero se ha mantenido alrededor de 0.2 por cada millón de despegues. O sea, definitivamente la seguridad fue mejorada.
El mantenimiento basado en condición incluye varias tecnologías, no las vamos a ver todas, no están todas acá, el tiempo no va a ser suficiente para eso, ¿verdad? Pero vamos a ver las principales y las más comunes o las más usadas, ¿verdad? Como la termografía infrarroja a través de una cámara térmica, el análisis de vibraciones mecánicas, el ultrasonido también acústico, que creo que no tenemos ninguno por acá, ninguna imagen, pero donde yo también estoy certificado y es un equipo parecido a un estetoscopio que monitorea la fricción o ruidos internos versus la lubricación o cualquier ruido interno, llámese de los pistones o cilindros en un compresor reciprocante, en un motor de combustión diésel, en un generador de diésel, energía eléctrica a través de combustión diésel, ¿verdad? Ingeniero Edgar. Bueno, un momento por favor, creo que se le cayó el sonido al ingeniero Edgar. Ya estamos tratando de reconectarlo. Perfecto, ya lo estamos Perdón, un tratando de segundo. reconectar. Ok, aquí ya lo tenemos. Ingeniero Edgar, Sí, perdone. adelante, sí, se cortó el sonido. Ok, pero ya estamos en línea de nuevo, ¿verdad? Ya estamos en línea. Adelante, ingeniero. Sí, algo pasó ahí. Bueno, les comentaba de que esta carga o de balance de trabajo en el mantenimiento se crea. Hay un colega ahí que me está diciendo que no recibió el enlace, dice ingeniero Oscar. Voy a ver si se lo puedo pegar yo aquí. Voy a ver si se lo puedo pegar. Sí, se lo voy a pegar yo acá. Es un ingeniero de una distribuidora de energía eléctrica, por cierto. Solo en un segundo y va, ahí está ya. Bueno, aquí de nuevo el desbalance me lo crea esta incertidumbre que son las emergencias y los correctivos, es decir, el mantenimiento que yo puedo postergar el fin de semana está malo, hay una corrección que tomar, pero yo lo puedo prolongar, ¿verdad? Y las emergencias que son aquellos fallos que ya la máquina ya no puede seguir con su función y debo de pararla y corregir, ¿verdad? Esto es algo bien importante y es parte del fracaso o éxito determinado por las personas, podemos decir, y ahí está la gestión del cambio, ¿verdad? Y eso está determinado también por el liderazgo que se pueda tener, ¿verdad? La gestión del proceso de cambio es muy importante. ¿Y por qué debemos de relacionarnos con la gestión del cambio, verdad? Porque estamos tratando con personas que tienen los paradigmas y las creencias que estamos hablando y que parte del 80% del éxito o fracaso lo determina esa gestión del cambio, ¿verdad? Fíjense que un amigo de mucha experiencia que ya falleció, una vez veníamos en el carro, me había dado, como decimos nosotros, ride, o sea, me traía en su carro. Yo tenía malo en ese momento el vehículo y veníamos platicando en el carro y me contó una anécdota que muchos han de conocer, ¿verdad? Me dice que le preguntaron a una joven, que por qué razón le cortaba siempre la cola al pescado cuando lo iba a freír en la sartén. Entonces, no sé, dijo así, mi mamá siempre lo hizo de esa forma y yo siempre le corto también la cola al pescado. Preguntemos a la mamá, a mi mamá. Van donde la señora y dicen, no sé, la abuela siempre se lo cortaba y antes de freírlo o para freírlo, preguntémosle a ella, preguntémosle a la abuela. Vienen y le preguntan a la abuela y dice la abuela, lo que pasa es que en aquella época, en aquel momento, los sartenes eran muy pequeños y no cabían en el sartén, ¿verdad? No cabían, entonces tenía que cortarle la cola, ¿verdad? Chistoso o risible o irónico, pero es una realidad también en mantenimiento, ¿verdad? Muchos lo hacen de la forma como aprendieron y muchas veces hemos aprendido mal, ¿verdad?
Es típico de que nos dicen en mantenimiento, mira, pegátela a este, que es el que más sabe, es el de mayor antigüedad, y tenemos que aprender cómo él lo hace. Esta es una matriz que he dejado solo para cultura general de la gestión del cambio cuando omitimos uno de los factores, pero no lo voy a profundizar. Les decía que el modo análisis de falla de efecto, incluido la criticidad o el FMK, yo no puedo hacer más que mejorar la detectabilidad a través del monitoreo de condiciones o tecnologías de predictivo o, en el peor de los casos, con los 5 sentidos, que nadie nos ha enseñado tampoco a hacer monitoreo de condiciones con los 5 sentidos. Y hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Como decimos. Aquí está el ciclo interminable de FMA, que comienza con las acciones más controlar, ¿verdad? El paso 1 acá, que es detectar el modo de fallo. El paso 2, que es determinar el número de severidad o la consecuencia en dólares, ¿verdad? Acá el número de probabilidad de que ocurra el evento. Y aquí viene la parte interesante, ¿verdad? El número que le asigno en función de la detectabilidad que yo puedo tener del fallo que se está gestando, incipiente, naciente, ¿verdad? Aquí es donde yo puedo trabajar con lo demás, salvo el modo de fallo que yo tengo que determinar, pero con la severidad no puedo hacer nada, no la puedo cambiar, ni la probabilidad, ¿verdad? Lo único donde yo puedo trabajar es en la detección o la detectabilidad, ¿verdad? Que al final me determina el número de prioridad de riesgo, desde el mayor o más alto, que puede ser 1000, hasta el menor, que puede ser 1, puede ser 10, perdón, 100, 1 por 1 por 1, perdón, 1, de 1 hasta 1000, ¿verdad? Que puede oscilar. Dependiendo si están usando la escala de 1 a 10, porque algunos utilizan la escala de 1 a 5. Este es el libro del señor Tokutaro Suzuki, donde como base pues lo estoy utilizando, que fue el vicepresidente, el señor Tokutaro Suzuki, que fue el vicepresidente del Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, y él tiene aquí en su libro, aquí habla del monitoreo de condiciones. Esto es un video que está en YouTube, por cierto, ¿verdad? Ya falleció el señor, este es el video acá, y él afirma de que habla ya del monitoreo de condiciones, incluso en este libro de TPM, que es de él, pues del señor Tokutaro Suzuki. Él da los 7 pasos para la implementación del mantenimiento predictivo, que ahora ya sabemos muchos que es el monitoreo de condiciones. Como les decía al principio, no vamos a lograr verlo todo, pero vamos a tener una idea general o global, ¿verdad? Hay más, estas son las más comunes de herramientas o técnicas del monitoreo de condiciones o usadas o tecnologías del monitoreo de condiciones. Y aquí podemos ver que tenemos termografía por este lado, que nosotros, bueno, cada una de estas las estamos ejecutando. Perdón. Y aquí tenemos el ultrasonido, acá, ¿verdad? El ultrasonido acústico, que es una especie de estetoscopio que monitorea la fricción. Versus la lubricación, aquí tengo muchas historias yo que contar. Perdón. También tenemos el hermano, que es el ultrasonido eco, o la prueba no destructiva, para medición de espesores y fallos o discontinuidades en materiales o integridad física de materiales, y el famoso análisis de vibraciones mecánicas. El señor Tokutaro Suzuki sugiere que debo hacer una combinación entre TPM, Lean Manufacturing y predictivo o monitoreo de condiciones. Hay que hacer notar que la gran mayoría de nosotros difícilmente hacemos diagnóstico y mucho menos hacemos diagnóstico, ¿verdad? Y se los digo por experiencia propia, porque en la mayoría incluso de certificaciones nos enseñan en cada una de estas, nos enseñan a dónde medir y cómo medir en la certificación nivel 1. Casi nunca, depende del instructor, casi nunca, no siempre es así, pues, pero la mayoría de veces no nos enseñan a ejecutar el diagnóstico, ni mucho menos el pronóstico.
y la mejora continua que nunca para, retroalimentar y mantenerse en ese círculo interminable de mejora continua, ¿verdad? Miren, este es un tema que, fíjense bien, la gran mayoría o muchos me han dicho, dependiendo de la audiencia o de los participantes, no sé cuáles serán las responsabilidades o los alcances que ustedes tienen en sus mantenimientos o en la gestión del mismo, del mantenimiento o la confiabilidad, les puede o no interesar la justificación económica y beneficios. Yo tuve un caso donde incluso habían gerentes y le dijo uno al otro, porque me lo contó en calidad de confianza el que recibió el comentario, me dijo, ¿y en qué momento va a comenzar el seminario? Porque yo inicié con esta parte, con la justificación económica financiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que estamos en mantenimiento, además de que en las universidades no enseñan la parte económica financiera, tampoco no nos interesa muchas veces la justificación económica y los beneficios. Obviamente, pues está en dólares, ¿verdad? O la rentabilidad del negocio o lo que algunos amigos en el mundo le llaman EVA o valor económico agregado, ¿verdad? Esta es una justificación, es un estudio que yo he subido un par de veces a algunos grupos, ¿verdad? Y es un estudio del costo-beneficio de la tecnología a aplicar dependiendo de la industria o el tipo de empresa que se trate. Este es un estudio de riesgo, es decir, que se analiza en esta columna acá, se analiza la frecuencia, la F, por la consecuencia que puede costar en dólares, ¿verdad? Al final se hace un pareto desde el mayor al menor, ¿verdad? Acá, desde mayor a menor, para cuantificar dónde está el 80% del dinero, que están estos primeros 12 ítems, ¿verdad? O sea, del total de ahorro, dependiendo de la tecnología que yo implemente de $1.032.000, el 80% de ese dinero lo tengo acá. Es decir, yo puedo relativamente dejar de lado, podemos decir, esta parte, no quiere decir que la voy a descuidar al 100%, pero voy a enfocarme en estos factores, en estos fallos, que al final hemos definido el método de predictivo a utilizar. Podrán ver que aquí yo tengo vibraciones mecánicas que son los que están en amarillo y solo una vez termografía. Pero la gran mayoría, bueno, todas las empresas que yo conozco han comprado la cámara termográfica sin hacer un estudio como este, ¿verdad? Y vean qué interesante que hemos estimado el intervalo PF, ¿verdad? O el intervalo del fallo potencial al fallo funcional, ¿verdad? Aquí lo he ampliado, la misma diapositiva, para denotar que está, aquí comenzamos con el acumulado, 11%, 22, 31, 40, hasta aquí tenemos el 49, hasta aquí tenemos el 56 en los primeros 7 ítems, el 56% del dinero o el potencial de ahorro, ¿verdad? El 62 y aquí tengo el 67 en los primeros 9 ítems o fallos. Estos son unos casos reales y verdaderos que nosotros hemos tenido para denotar qué implica o cuáles son los ahorros potenciales que yo puedo tener con solo en la parte, en este caso, de aire comprimido, de fugas de aire comprimido. El aire comprimido o las fugas de aire comprimido las puedo detectar con ultrasonido acústico, porque la frecuencia de los 40 kHz que andan las fugas siempre tiene un componente auditivo o que puedo escuchar y un componente no auditivo, ¿verdad? Es decir, un componente silencioso porque es una frecuencia muy alta para el oído humano. Este es un estudio real y verdadero, donde día a día, en este caso el 17 de junio, se detectaron estas fugas en la máquina 1 acá, ¿verdad? Lo voy a ampliar. Así está de la máquina 1 a la máquina 20. Aquí tengo de la máquina 1 a la máquina 24, se van detectando fugas y se van corrigiendo algunas. En este caso, corregidas 10. Para el día siguiente yo tenía 16 fugas en esa misma máquina, 0 corregidas, ¿verdad? Bueno, aquí hay sí van corrigiendo a diario, ¿verdad? Ya vamos a ver el diagrama. Tengo el total de fugas acá, ¿verdad? Abajo.
y aquí tengo el total de fugas corregidas. Y así sucesivamente cada uno de los días. Hay un gráfico, vamos a ver. Este gráfico, aquí le he tachado porque el cliente no quería, por cuestiones de confidencialidad, no quería que se le correlacionara. Este es el consumo en kilowatts hora, ¿verdad? Que se tenía, y hay que hacer notar que aquí comenzó a bajar por la corrección de fuga. Aquí bajó extremadamente, fue un día domingo que trabajan menos máquinas y luego se volvió a estabilizar a como estaba. Van a poder ver que acá solo en compresores, ¿verdad? Solamente en compresores, implicó el ahorro de $1,158 por semana, ¿verdad? Es decir, más de $4,400. Vamos a ver, estamos hablando de $59,000 anuales. Esto es real y verdadero porque estos son números de ellos, o sea, no son números que nosotros ni siquiera los calculamos. Estos son datos reales que ocurrieron o que ellos estaban viendo de efecto. Definitivamente apagaron 2 compresores de 4 que tenían después de corregir las fugas. Y ojo, ¿verdad? Esas eran las fugas más predominantes, ¿verdad? No eran las fugas pequeñas, porque normalmente debemos de atacar el 80-20, es decir, el 20% de la instalación que representa el 80% de la pérdida o de los dólares. Esta es una página en internet que me habla de casi datos similares, donde ellos han encontrado en promedio $3,800 de pérdida mensual, perdón, o puede ser un ahorro, o dependiendo de lo que se haga, obviamente, ¿verdad? Si no la corrijo, pues es una pérdida. Si toma acción correctiva, pues se convierte en un ahorro. E insisto otra vez con la victoria rápida, ¿verdad? Aquí hay una caricatura para efectos de no olvidarlo, ¿verdad? El usuario ha acercado a la meta para llegar más rápido a la victoria. Este es otro caso de monitoreo de condiciones de las trampas de vapor, tan cierto. Este es un caso real y verdadero. He cambiado los datos de la información del cliente para no correlacionarlo, ¿verdad? Y es tan cierto que ahora fabricantes como Spirit Sarco, TLB, Armstrong, han creado sistemas en línea 24/7. Es decir, yo monitoreo la trampa 24 horas diarias, 7 días a la semana, 365 días del año. ¿Por qué? Porque las pérdidas cuando una trampa se pone en fuga directa, es decir, está en fuga permanente, botando vapor y condensado, son descomunales, son enormes. Pero no sé si he puesto más adelante los costos. La tabla de lo que yo pierdo en función del tamaño de la trampa no aparece, pero esta es una guía de eficiencia energética de Cleverbox, del fabricante Cleverbox, ¿verdad? Hay que hacer notar que nosotros solamente hemos agregado esta parte de acá, que son las trampas de vapor, porque en este caso específico del cliente, ellos estaban consumiendo un aproximado de $288,000 en combustible fuel oil por año. Eso significaba con solo un 16%, que eran 4 trampas no me recuerdo el total ahorita, pero representaba el 42% del impacto total, ¿verdad? De pérdida. Ya Cleaver comienza en su guía de eficiencia energética de hablar de aquí para abajo. Y aquí nosotros lo hemos convertido en dólares, el porcentaje que ellos definen para este cliente específico, lo hemos convertido en dólares, ¿verdad? Podrán ver que son cantidades muy, muy altas, ¿verdad? Y lo hemos paretizado. Del más alto, que son las trampas, hacia abajo, terminando con la sociedad en la superficie de transferencia de calor de la caldera, ¿verdad? Que son 2,800 o 2,880, ¿verdad? Dólares. Este es un caso también real y verdadero, que tuvo un cliente que nos lo reportó a nosotros, ¿verdad? Que después de haber limpiado la superficie de transferencia de calor, los gases de chimenea se redujeron 70 grados centígrados.
Quiere decir de que esa pérdida por no monitorear, porque se sugiere acá los gases de chimeneas, la temperatura de los gases de chimenea se sugiere monitorearlo y llevar un registro histórico para saber en qué momento comienza a aumentar, especialmente cuando son de búnker o fuel oil. ¿Por qué? Porque es muy sucio y comienza a aislar con cera, hollín, etcétera, las superficies del lado fuego, ¿verdad? Para transferir el calor hacia el lado agua. De hecho, la gran mayoría ahora ya trae, las más modernas, trae un termómetro digital donde con números yo puedo ver cómo se va comportando y va haciendo el registro histórico de la temperatura del gas de chimenea. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de haber limpiado las superficies estaban perdiendo y desperdiciando y tirando 24/7, 70 grados centígrados a la atmósfera. Yo debo hacer ese monitoreo y debo llevar un registro. La gran mayoría no lo lleva porque no está consciente de esa pérdida. O sea, ahí no está convertido en dólares. Si eso lo convierten a la cantidad de galones que yo necesito, pierdo o desperdicio para estar tirando 70 grados centígrados a la atmósfera, les garantizo que es un montón de plata, es un montón de dinero. Este es un pareto de un caso también real y verdadero donde que nosotros tuvimos o ejecutamos, donde por cálculos estaban perdiendo $35,000, ¿verdad? Cálculo basado en un estimado conservador del tamaño de la trampa, porque este es un estudio y un monitoreo de condiciones de las trampas de vapor, ¿verdad? Yo le decía al cliente, pongámosle un 50% de error, va a perder 17 mil, casi $18,000 por año, ¿verdad? Asumiendo de nuevo un error que no es posible del 50%, ¿verdad? Este es el principio de cómo nosotros hacemos el cálculo, que no lo digo solo yo. Hay calculadoras en línea de TLB, por ejemplo, Piraxarco me parece que también lo tiene. Y nosotros hicimos una cuestión. Este diámetro de edificio que vemos acá, lo calculamos al más pequeño posible. Es decir, si una trampa, por ejemplo, de 1 pulgada de diámetro de conexión, nos decía de que el menor puede ser de 2 milímetros y el mayor puede ser de 3, nosotros le colocábamos de 2. O sea, que lo hicimos con la parte conservadora. El diámetro del agujero, ustedes sabrán, me define la pérdida por la cantidad o flujo que yo puedo desperdiciar, ¿verdad? Fíjense que anoche en la zona donde yo estoy ahora, estaba viendo que la alcaldesa estaba colocando de que la bomba, vamos a estar 5 días, 8 días sin agua, dice. Porque la bomba, dice ella, le puso ahí en el Facebook que ya llegó a su vida útil, ¿verdad? Yo estoy por colocarle de que nosotros somos especialistas en monitoreo de condiciones y podemos anticiparnos a ese problema. El argumento y la justificación de ella es que llegó a su vida útil. Pues sí, pero no dice qué actividades de mantenimiento preventivo o correctivo o qué actividades de mantenimiento basada en condición, que sería más interesante, que no lo creo, obviamente, porque no se hubiera llegado tampoco a eso. Este es un estudio que nosotros hicimos en una planta de bombeo de agua potable, ¿verdad? Y encontramos que una de las bombas estaba vibrando a consecuencia de que la canasta de succión estaba sucia, ¿verdad? Lo cual estrangula el flujo, forza la bomba o el sistema eléctrico de la bomba y obviamente nos podemos tener problemas a futuro, ¿verdad? Al incrementarse la vibración, puedo tener problemas en los rodamientos, ¿verdad? O una aceleración de la degradación de los rodamientos. Miren, yo siempre digo que hagámoslo al menos por mayor disponibilidad de tiempo para nosotros y las familias, ¿verdad? O mayor tranquilidad. Yo me atrevo a decir que el 99.9% de los que están encargados de mantenimiento tiene una vida familiar ajetreada, complicada, de que lo sacan en horas de la noche, fines de semana, días festivos, días de vacación, en otras palabras. Yo tengo un caso de un amigo que se divorció 2 veces, tuvo dos matrimonios diferentes, y la segunda esposa que trabajó conmigo me decía que iba al Seguro Social a conseguirle las citas porque estaba mal de salud.
pero como nunca tenía tiempo, ni siquiera porque ella le sacaba las citas, no iba a consulta. Ella terminó fugándose, digo yo, por Estados Unidos, ¿verdad? Se le fue porque no soportaba esa rutina de trabajo. Me decía, mire Edgar, a las 2 de la madrugada le están hablando por radio para que vaya a resolver problemas. Y hasta el día de hoy creo que el 90% o más de los encargados de mantenimiento tienen una rutina así de complicada, salvo excepciones. Entonces hagámoslo por nosotros, por nuestras familias. Y miren, ¿saben qué es lo peor? Y creo que muchos lo hemos aprendido por sangre, digo yo, que el éxito en la familia nos puede garantizar el éxito en el trabajo, pero el éxito en el trabajo no nos garantiza el éxito en la familia. Y eso lo dicen los especialistas en neurociencia. Bueno, eso es lo grueso. Sé que no es todo, pues quizás como decía al inicio, ni el 20% de lo que debemos de hablar de mantenimiento basado en condición. No podemos profundizar en temas como termografía, que es uno de los más comunes, vibraciones mucho menos. Yo siempre sugiero de que definitivamente la más amigable es termografía infrarroja. Sí, solo sí, no es el caso que vimos de estudio, donde vibraciones es el que predomina, ¿verdad? Es decir, el de mayor rentabilidad del negocio. O sea, ¿para qué voy a comprar yo una cámara termográfica si las aplicaciones que tengo solo representan el 10% de la rentabilidad del negocio? Así que, bueno, yo sugiero, cuando se tiene equipo rotativo con motores eléctricos y cajas, ocuparla en última instancia porque es mucho más compleja, los equipos son mucho más caros, ¿verdad? Implica, debería de al menos tener certificación nivel 2, ¿verdad? Cuando ultrasonido que detecta fricción, especialmente en los rodamientos y cajas reductoras, es un poco más amigable, más entendible y los equipos son un poco más cómodos. Con esto yo termino y le doy la palabra ahí a la audiencia por las preguntas y respuestas. Adelante, ingeniero Oscar. Perfecto, ingeniero Edgar, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Bueno, vamos a la parte de preguntas. En caso que tengan inquietudes, recuerden, simplemente le dan clic al icono de la manito que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas, en su panel de control, y con mucho gusto les voy a habilitar el micrófono. Recuerden que al finalizar de esta actividad les va a llegar una evaluación en sus pantallas. Agradecemos mucho su colaboración, calificándolas sobre el tema y reenviándolas, por favor. Ingeniero Edgar, al parecer no tenemos preguntas. También tienen un panel de preguntas en su panel de control, si quieren utilizarlo por allí. Ingeniero Edgar, pregunta, ¿esa actividad, las memorias de esa actividad la podemos compartir con nuestros asistentes? El PDF. Sí, señor. Sí, yo le envié al ingeniero Segura una presentación en PDF que es la que pueden compartir, ¿verdad? Excelente, excelente. Entonces, señores asistentes, una vez tengamos la evaluación, por vuelta de correo electrónico también les estaremos enviando las memorias de esta actividad, pues para que estén muy atentos. Recuerden también, aprovecho este espacio pues para agradecer a las personas que nos han enviado los testimonios de qué tal les apareció nuestras actividades a lo largo de ese año y medio, año 18 meses ya, de conferencias, nuestras actividades que han sido para ustedes, ingenieros. Ahorita solo 10 Bueno, vamos a tener, ingeniero Oscar. Solo 10 de evaluación. perdón, ingeniero, se No, estaba entrecortó. bromeando. Le estaba diciendo que solo 10 vamos a tener de evaluación. La nota máxima. En escala de 1 a 10. Ok, sí, efectivamente. Bueno, aquí tenemos una pregunta del ingeniero Johnny Chirinos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pregunta, ¿cómo el monitoreo de condición crea impacto en la confiabilidad de activos físicos? ¿Cómo asegurar? ¿Cómo qué? ¿Cómo asegurar? Ah, ok. Vaya. En lo que ocurre, se discute mucho que la confiabilidad solo la puedo mejorar. La gran mayoría de especialistas dice y afirma que la confiabilidad solo la puedo mejorar desde el diseño. La confiabilidad, como ya ustedes sabrán la definición, es que la casi garantía de que el equipo va a ejecutar su función el tiempo que yo como usuario espero del mismo, ¿verdad?
De hecho, con una especialista también de Perú, discutíamos el tema de que si el mantenimiento que yo ejecuto en el día a día, como el preventivo, ¿verdad? Aún el preventivo tradicional, si mejoraba la confiabilidad. Desde el punto de vista de que yo voy a mejorar el tiempo que yo espero que pase ejecutando su función el equipo, sí, ¿verdad? Yo lo puedo mejorar a través del monitoreo de condiciones. Pero si, vaya, por ejemplo, como lo repito, yo trabajé con esta empresa que estábamos forzados y aprendimos y nos entrenaron de parte de Ford Motor Company a implementar FMA, que originalmente nació en el diseño. El FMA estaba aplicado al diseño de equipo de maquinaria, es decir, para aumentar la confiabilidad de la máquina desde el diseño. Es obvio y para todos notorio de que un equipo chino no tiene la misma confiabilidad o no puedo esperar que ejecute su función el tiempo que yo deseo o necesito que esté operando. ¿Por qué? Porque definitivamente no está diseñado como el caso de los motores Ford Motor Company de hace varios años. Pero sin embargo, vuelvo y repito, sí la puedo mejorar porque yo voy a mejorar el tiempo que yo espero que ejecute la función. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En Guatemala, por cierto, el mecánico con el cual le dábamos el mantenimiento nosotros a compresores de una marca X, me dijo el técnico, mira, me dijo, aquí hay que cambiar el tornillo y hay que cambiar también los rodamientos del compresor. ¿Y eso por qué le dije? Porque fíjese que ya lo monitoreé, ya lo revisé con un estetoscopio y definitivamente hay que cambiarlos. ¿Y cómo sabes que están malos? Ah, porque yo he revisado varios compresores y este suena muy raro, suena muy fuerte. Mira, le dije así, de casualidad, no hay ahí cercano a la par algún sistema gemelo, algún compresor parecido o similar. ¿Cómo no? Me dijo, son dos compresores y son iguales. Fuimos, comparamos el ruido que tenía, estaban iguales. Entonces viene yo y le dije, mira, ¿cuál es el problema? ¿Por qué decimos que estaba malo? Ah, es que dice que también ellos le pusieron un aceite y aparentemente hicieron una mezcla. Y se hizo en el separador de aceite, se hizo melcocha, se hizo como miel. Vimos la fricción, de nuevo, repito, con un equipo de ultrasonido y vimos que estaban iguales. Yo le dije, mira, hagamos una cosa, el fin de semana se cambia, ¿verdad? No se para, el fin de semana no trabajaba y el fin de semana le cambiamos el aceite. Eso es todo. ¿Qué digo? A través del monitoreo de condiciones, nosotros permitimos que no parara. Si yo le hubiera hecho caso al técnico, hubiéramos tenido que parar. ¿Por qué? Porque el ruido, según él, estaba muy alto. Y no hubo necesidad de eso. Pudimos esperar el cambio de aceite, que si ya era necesario hacerlo, porque habían hecho una mezcla de dos aceites diferentes que habían reaccionado y habían provocado una melcocha. Pero la fricción estaban iguales. Y no hubo ningún problema. Pues aumentamos el tiempo de funcionalidad o que la empresa esperaba de este compresor, ¿verdad? Así que el compresor siguió trabajando, siguió funcionando, se hizo el cambio de aceite y todo el mundo feliz y contento. No sé si respondo de esa manera a su inquietud. Ok, ya esperamos que nos responda el ingeniero Johnny. Vamos con la siguiente. Ok, nos responde que sí, que gracias. Bueno, vamos con el ingeniero Rubén Darío Vallejo. ¿Existe alguna normatividad asociada al RCM? Sí, hay algunas, algunas europeas, también existe la 17359, la ISO 17359, que nos habla del monitoreo de condiciones. También hay una de diagnóstico que está asociada a a la ISO 17359. En este caso, la de confiabilidad, bueno, también está la SAE JA1011 y JA1012, que fue generada por el SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos, que la fundó obviamente Henry Ford. También hay una de pronóstico muy interesante. No tengo a la mano los números la de pronóstico, pero sí están asociadas con toda esta parte de RCM. Y repito, si hay incluso hay un estándar que me define, si bien es cierto, está para la industria petrolera, pero me da, por ejemplo,
las bases para motores eléctricos, cajas reductoras, sistemas de transmisión y sistemas que son comunes a la industria, ¿verdad? Que puedo tomar de referencia. Perfecto, ingeniero. Vamos con el ingeniero Juan Andrés Reverén. ¿Cómo el monitoreo de condiciones puede ayudar a tomar decisiones cuando los equipos han sido parados por largos periodos de tiempo debido al COVID-19? Muy buena pregunta. Fíjense que normalmente las mediciones de monitoreo de condiciones tienen que ser operando, ¿verdad? Pero yo he encontrado un fenómeno que es particular nuestro, o sea, es una experiencia propia nuestra. Y es que, por ejemplo, vaya, ya se me ha presentado a mí el caso que me dicen, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto que esto funciona, o el monitoreo de condiciones. Tenemos un motor que está desmontado, que es viejo, y le vamos a cambiar los rodamientos. No sabemos en qué condición está, pero le vamos a cambiar los rodamientos. Pero tenemos otro a la par que ya se los cambiamos. ¿Me puede decir usted cuál es el que tiene los rodamientos nuevos y cuál es el que tiene los rodamientos viejos? Sí, se puede. ¿Cómo están parados? ¿Están desmontados? Le hago un movimiento de vaivén al eje, ¿verdad? Y monitoreando a través de ultrasonido. Miren, un rodamiento nuevo sin problemas no tiene casi nada de ruido. En cambio, un rodamiento viejo haciendo un movimiento de vaivén al eje, sí tiene cierto clic, cierto, digamos, contacto metal con metal, ¿verdad? O cierto clic metálico. Entonces es bien fácil determinarlo. Y yo lo he hecho en varias oportunidades, incluido equipo móvil, ¿verdad? Ya me han dicho, mire, sabemos que uno de los valeros, uno de los rodamientos de las llantas está malo. ¿Lo puede detectar usted estático o parado o elevado el equipo? Sí se puede. Entonces yo puedo hacer o incluso puedo hacer pruebas temporales, por ejemplo, en los sistemas de vapor, ¿verdad? Inyecto vapor temporalmente para corroborar la condición en que estaba o que se encuentra la trampa en ese instante, ¿verdad? Es decir, yo estuve parado durante X tiempo, como lo que ocurre con los ingenios azucareros, que pasan 6 meses en mantenimiento o 6 meses parados. Cuando viene Zafra, yo debería de monitorar las condiciones, aunque los equipos estén estáticos, ¿verdad? Sí tengo que hacer al menos movimiento de vaivén o en el caso de las cajas reductoras, ponerlo a trabajar un cierto lapso de tiempo. 5 o 10 minutos, más que suficiente para terminar la condición, ¿verdad? Perfecto, vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Juan Andrés Reverén. Al parecer tiene otra inquietud. Ingeniero Juan Andrés. Sí, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, ingeniero Edgar. Buenas tardes, Muy, ¿cómo está? muy bien, sí, señor. Muy importante su conferencia. Le agradezco mucho por la respuesta. Bueno, no, es que mis inquietudes nacen a partir de que, pues yo he visto en vivo y en directo la situación de, sobre todo, pequeñas y medianas empresas que han dejado sus activos parados entre 3 y 8 meses sin ningún tipo de asistencia, ni mantenimiento, Correcto. ni preparación. Pero existen historias, es decir, en algunas empresas han tenido el cuidado de mantener los archivos de los monitoreos de condición, vibraciones, pruebas hidrostáticas, una serie de cosas pues que ellos tenían. Pero la condición actual de los equipos después del paro con productos inclusive dentro de las tuberías, con lubricantes ya deteriorados por la quietud, y con, por ejemplo, rodamientos ya totalmente tomados por la corrosión y por el mismo lubricante. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería, digamos, la orientación del análisis de condición de los elementos que están en ese estado para tomar decisiones? Porque lo que uno ve y le asusta al empresario y es ¿qué hago, no? Ellos Correcto. ven un mar de problemas y no saben por dónde arrancar, ¿no? Pues ellos Exacto. Sí. en algunos casos tienen sus equipos críticos definidos, pero a la luz de estas situaciones todo es crítico porque no pueden producir con un solo motor o un solo sistema, tienen que habilitar cierto porcentaje, bueno, aparte de todas las situaciones que eso genera. Eh, Sí.
¿cuál sería, digamos, un paso a paso o más o menos una guía, según tú, para poder arrancar equipos en ese estado y seguir manteniendo el monitoreo por condición? Sí, muy interesante su observación. Fíjese que le voy a comentar. Antes de yo conocer todo esto, tuve una mala experiencia, como yo digo, aprendí en sangre, ¿verdad? Y es que había un generador que, si bien es cierto, era pequeño, era mediano, o sea, no era muy grande, pero este generador había estado parado durante cierto tiempo. Vino el dueño y nos pidió a nosotros que lo echáramos a andar y que lo iban a utilizar en un punto de la planta. Pues resulta que yo no me tomé la molestia de ir a supervisar, y el técnico que fue a arrancarlo para hacerle la prueba inicial no hizo nada de lo que estamos hablando, ¿verdad? El equipo había estado parado aquí fácilmente unos 8 meses. Ujú. Resulta que una de las bielas salió disparada por un lado, Claro, rompiendo claro, completamente el bloque. claro. Cuando yo le dije a Agustín, que era el técnico que estaba involucrado en esto, mira, Agustín, y que no le hiciste primero la prueba manual, es decir, mover los Moverlo, sí, cilindros, los manualmente. pistones, con la polea de manera manual, primero. Ujú. Y es más, ni siquiera cambio de aceite le hizo, pues, ¿verdad? Correcto. No me dijo, yo no hice nada de eso. Fíjese que vaya, la mayoría de casos que usted me acaba de describir son soldaduras frías a consecuencia de los aspectos que acaba de comentar, de las condiciones que acaba de comentar. Sí. Llámese corrosión, llámese vejez, llámese que se han barrido los lubricantes o se han dañado, o que la lluvia los ha barrido, etcétera, ¿verdad? Ujú. La gran mayoría de esos problemas tribológicos, como yo le llamo, se pueden detectar con un sistema moviendo o de manera manual o a través de pasos. Ya vamos a decir una banda de transporte, ¿verdad? Ujú. Y monitoreando con ultrasonido acústico, es decir, una especie de estetoscopio para decirlo a los médicos. Sí. Lo que usted acaba de comentar, muy interesante también, que yo debo de priorizar, perdón, ¿verdad? Es decir, definir las prioridades, dónde está el 20% de mi instalación, que me implica el 80% de la rentabilidad. Correcto. Eh, yo no sé si está por acá el colega Emerson, que es el que me estaba diciendo que no había recibido el enlace, pero con él participamos en un diplomado de Ingeman de España, de RCM, y Ujú. él encontró algo que contradice también la creencia de muchos de que todos los equipos son críticos, ¿verdad? Así Y es. él estaba obligado a presentar un caso troncal, donde él descubrió que solamente el 7% de las actividades de mantenimiento representaban más del 80% del negocio de la empresa distribuidora de energía eléctrica, ¿verdad? Ujú. ¿Qué ocurre? En esa conferencia, bueno, en uno de los diplomados de RCM, uno de los participantes dijo, mire, dijo así, para mí todos los puntos de las torres de distribución eléctrica son iguales. Vine yo y le dije, le hice la pregunta, ¿todas las torres, todos los puntos de unión y todos los puntos que usted menciona que son iguales, tienen la misma vejez? ¿Nacieron al mismo No. tiempo? No. Ujú. Todos los puntos que usted dice que son iguales, ¿tienen la misma carga de consumo? No, ¿verdad? Eh, los sistemas eléctricos de distribución, incluidas las subestaciones, son un buen ejemplo de degradación de la curva de la bañera, o que se degradan con el tiempo, ¿verdad? Sí. Y con más razón hay que ver, o sea, la torre 1, por decir algo, no tiene los mismos años de trabajo que la torre más reciente o nueva, ¿verdad? Entonces, ¿dónde debo de apuntarle? Al 20% de la instalación, que representa el 80% de la rentabilidad de negocio. Y aquí, para terminar, quizás le pongo otro ejemplo que a mí me ocurrió en carne propia, ¿verdad? Uno de los Ujú. catedráticos que nos dio, que tenía 2 maestrías y que estaba encargado de una cadena de restaurantes, me dijo, mire, usted me puede ayudar o me puede asesorar con el cambio o la migración a iluminación LED. Sí, le dije, claro. Vino él y me dijo, pero mire, el problema es que el retorno a la inversión es muy prolongado. Para nosotros es como de 5 años, me dijo, 3 o 5 años, me dijo. Ujú. Vine y yo le dije, pero tenga el enfoque 80-20. Si usted lo va a hacer en su casa, un ejemplo comprensible es, voy a comenzar yo a cambiar todos asumiendo que no puedo comprar toda la iluminación a LED, voy a comenzar a cambiarlos todos de una vez, no, ¿verdad? Voy a comenzar por el baño, tampoco, ¿verdad? Voy a comenzar por mi 80-20, es decir, ¿dónde utilizo yo más energía eléctrica? Ujú. ¿Dónde puedo comprar para la sala, por ejemplo, o la sala de estudio o mi dormitorio?
dependiendo de cuál es el uso que yo le dé o mi familia. Es decir, el mensaje que le transmití a él es, claro, va a recibir a 3 o 5 años el retorno de la inversión, pero si lo cambia todo de una vez. Pero ¿qué pasa si usted busca el 20% de su instalación que consume el 80%, ¿verdad?, de la energía eléctrica? En ese caso lo va a recibir más a mediano plazo y corto plazo. A mediano plazo, sí. O sea, no voy a atacar todo de un solo, pues, porque adicional ese es parte del objetivo del RCM y también el monitoreo de condiciones. Vaya, ¿qué pasa con el mantenimiento cuando yo no hago monitoreo de condiciones? Usted agarra la máquina 1 y a la par, dándole mantenimiento a la máquina 1 está, y a la par le cae la máquina 2 que recién le acaba de dar mantenimiento. ¿Por qué? Porque no está haciendo mantenimiento basado en condición. Entonces, y ese problema nosotros lo teníamos bien frecuente antes de hacer mantenimiento basado en condición, ¿verdad? Que como yo no agarro las máquinas que realmente requieren mantenimiento, tomo las máquinas que yo estimo y creo basado en el calendario que me da o la frecuencia de mantenimiento que me da la fábrica, lo ejecuto y realmente no funciona, ¿verdad? Y le puedo narrar muchos más casos de éxito o fracaso dependiendo de lo que se haga. No sé si respondí a su pregunta, Ginés. No, sí, correcto. Es prácticamente la radiografía de lo que está sucediendo. Pues adicionalmente, Sí. como comentario, pues veo yo que después de que se hace el arranque, porque esto pues de todos modos tiene que volver a funcionar, el criterio para hacer el monitoreo de condición es una frecuencia, ¿cierto? Tienen que incrementarlo, tienen que hacerse un cierto criterio para que dé resultado y además salgan a flote y se puedan atacar los problemas que quedaron remanentes en los equipos donde no se pudo hacer nada. Ese es el caso, por ejemplo, de compresores, como tú hablas, o bombas donde, por ejemplo, hay repuestos de esos equipos que no se pudieron cambiar por el costo, porque no podían llegar, porque los aeropuertos estaban cerrados o están cerrados aún. Y de todos modos, la fábrica tiene que seguir funcionando. Entonces, eso es un panorama pues que de algún modo tiene que atacarse de esa forma. Y pienso yo que la frecuencia del monitoreo debe incrementarse y debe hacerse con mucha más criticidad para evitar que eso les cause una parada general, ¿no? Porque eso es a lo que están abocados. Usted mencionó dos factores más bien importantes, y uno es el hecho de la frecuencia de inspección o de monitoreo de condiciones. Le voy a poner el ejemplo más común y sencillo, que es el de los rodamientos. Un rodamiento tiene una curva PF que no logramos verla aproximadamente 20 semanas, desde que yo detecto el fallo hasta que se da el fallo funcional, ¿verdad? Desde que es potencial hasta que se convierte en fallo funcional. Estas 20 semanas no es un estándar, ¿verdad? No es una receta, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la aplicación y dependiendo del rodamiento. Es más, yo tengo un caso donde los rodamientos son iguales, pero no necesariamente implica de que, digamos, a los 2 años se daña uno y no necesariamente implica que se van a dañar los otros dos. Al tiempo, sí. Porque no es así, eso no es cierto, ¿verdad? Ese es un factor. Es decir, la frecuencia de inspección, lo hemos discutido con varios especialistas en el mundo, y yo la debo dividir entre 3. Para ejemplo, las 20 semanas que truena, decimos nosotros en mecánica, un rodamiento, la divido entre 3 y me da aproximadamente 7 semanas. Cada 7 semanas yo debo llegar, ya sea con vibraciones o ultrasonido, ¿verdad?, a revisar la condición del rodamiento. Pero cuando yo lo cambio, muy interesante, yo debo de incrementarlo al menos 1 o 2 veces por semana, hasta garantizar que está en buena condición, y ya lo puedo revisar cada 7 semanas. La gran mayoría no me cree, y ya he tenido casos que a los 2, 3 semanas o meses truena, se arruina, ¿verdad? Y les digo, ya ven, o sea, tuvieron que haber puesto atención y hacer la revisión. ¿Por qué razón? Porque ese es otro tema muy interesante, ¿verdad? Lo hemos discutido con varios especialistas también en el mundo, lo he validado con varios especialistas en el mundo, ¿verdad? Y es el hecho de que, ¿qué pasa con algo que está bueno y yo lo cambio? ¿Realmente reduzco la probabilidad de que falle o la incremento? Todos coincidimos en que la incremento. ¿Por qué? Porque estaba bueno. Y yo vengo y le meto el factor humano. Además del factor humano, ¿qué pasa con la mayoría con todos los fabricantes de rodamientos? Ellos no producen calidad 100%. Además de que pudo haber una mala instalación, un mal montaje,
una mala lubricación, una contaminación de un ácido, una contaminación de agua, etcétera, ¿verdad? Y yo le puedo narrar varios casos que ya ocurrieron, ¿verdad? Que ya han pasado. O con la gente que rebobina motores. Yo debo de, además de que debo revisar con una alta frecuencia, lo que estoy haciendo al cambiar algo que está bueno es incrementando la probabilidad de que falle. No es cierto que yo reduzco la probabilidad de que falle. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque estaba bueno. Salvo que esté malo, yo en realidad lo incremento la probabilidad de que no falle, ¿verdad? A futuros rodamientos. Y como el preventivo tradicional, así lo hacemos. Sin saber la condición, yo vengo y comienzo a cambiar rodamiento, ¿verdad? Como lo hacen los ingenieros azucareros. Mire, no sé si usted ha tenido experiencia con los ingenieros azucareros, pero aquí tenemos cinco ingenios grandes, ¿verdad? O los más grandes. Todos pasan todo el mes de diciembre. Ellos comienzan en noviembre aproximadamente, a mediados de noviembre, la zafra, la producción. Todos llegan a enero y en enero no tengo chance, no tengo tiempo de atenderlo. En enero no puedo, todavía tengo equipo parado. O sea, es exagerado, pues. ¿Por qué? Porque siguen haciendo mantenimiento preventivo tradicional. Sí, no basado en la condición. Exacto, así es. Correcto. Correcto, ingeniero. Muy amable, muchas gracias por sus respuestas y sus comentarios. Claro, a la orden. Y espero nos veamos en futuros seminarios. A usted, ingeniero Juan Andrés, perfecto, ingeniero Edgar. Entonces continuamos con el ingeniero Ignacio Mamani y con el ingeniero Emerson Emanuel para dar final con él esta charla. Bueno, vamos con Ignacio. ¿Qué relación tiene el mantenimiento basado en condición con el mantenimiento predictivo proactivo? Muy interesante también esa pregunta. Dice que la mayoría de especialistas coincidimos en que el proactivo va más allá que el predictivo o el monitoreo de condiciones. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Y es el más común en mantenimiento. Ahora, muchos reconocen, o la gran mayoría reconoce que el mantenimiento predictivo, aún bajo normativa, se conoce como monitoreo de condiciones, ¿verdad? Porque al final yo ejecuto el monitoreo de condiciones a través de los instrumentos de predictivo, ¿verdad? Ya en realidad las normativas casi no hacen referencia al predictivo, hacen referencia al monitoreo de condiciones, porque podemos decir que son seudónimos, ¿verdad? De hecho, las normativas de los conceptos y terminologías de mantenimiento no mencionan predictivo, mencionan monitoreo de condiciones, porque dentro del monitoreo de condiciones yo tengo las tecnologías de predictivo, ¿verdad? Pero el ejemplo que le quería poner de proactivo es el siguiente, ¿verdad? Muchos, bueno, la gran mayoría de los que yo conozco, quizás casi todos, incluido Guatemala, Honduras y El Salvador, hacen monitoreo de condiciones a través de análisis de relaciones mecánicas. Nosotros hemos revisado con equipo alineador láser varios sistemas de bombeo donde va motor, coupling y motor, bomba y coupling, ¿verdad? Coupling flexible, que es el que está en medio, ¿verdad? Que le transmite el movimiento del motor hacia la bomba. Ninguno bajo estándar ha estado alineado, ¿verdad? Yo tuve un caso con un compañero de la universidad con el que nos grabamos juntos, que él tenía una serie de cardanes y cajas reductoras interconectadas, como a 100 metros incluso de distancia, o sea, interconectadas entre sí. Tenía varias. Y él me dijo así, antes los rodamientos de la caja reductora me duraban 5 años, ahora solo me duran en promedio 2 años. Vine yo y le dije, ¿ya revisaste por vibraciones? Sí. ¿Qué encontraron? Nada. ¿Ya revisaste por alineado de los cardanes? Bien sorprendido se me queda viendo y me dice, ¿se alinean los cardanes? Pues claro que se alinean los cardanes. Los cardanes tienen que estar paralelos, no alineados concéntricos, sino que paralelos entre sí, ¿verdad? Vino él, hizo alineado láser, pidió el servicio de alineado láser y volvió otra vez a los 5 años, ¿verdad? Que le duraban los rodamientos, cuando le estaban durando 2 años sin el alineado láser, ¿verdad? Porque él creía que había algo de vibraciones mecánicas, que es cierto, lo había, pero la causa no era más que desalineado. El desalineado representa, al igual en las bombas, el 40% de las causas que provocan vibraciones. Casi nadie hace el análisis proactivo para atacar la causa que provoca el daño de los rodamientos. Y peor aún, el desalineado provoca fácilmente, en promedio, un 5% más de consumo de energía eléctrica. Ser proactivos implicaría que yo vaya a la causa que provocó el daño del rodamiento.
La mayoría hace el análisis del monitoreo de condiciones de los rodamientos, se dañan y lo único que hacen es decir, se va a dañar, ¿verdad? No llega a diciembre, tenemos que antes tomar acción correctiva y cambiarlos. Se dedica al cambio, ¿verdad? Ese no es mantenimiento proactivo, ¿verdad? Es monitoreo de condiciones o es mantenimiento predictivo, aplicación de mantenimiento predictivo a través de monitoreo de condiciones, pero no es mantenimiento proactivo, ¿verdad? Ser proactivo es que yo haga el análisis de la causa raíz y evitar de que se repita nuevamente, como en el caso que hablamos de los cardanes o las cajas reductoras. Espero haber contestado ahí su pregunta. Bueno, tenemos una segunda pregunta del ingeniero Ignacio. ¿Cómo implementar mantenimiento basado en condición dentro de una planta industrial mediana a pequeña? Otra muy interesante pregunta. Fíjese que ahora se habla mucho y nosotros lo hemos estado haciendo del monitoreo de condiciones con los 5 sentidos. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo, el más sencillo de todos, que sería un manómetro. Un manómetro me da la condición, al igual que un termómetro, como lo vimos en la caldera de la temperatura de salida de los gases de chimenea. Pero las veces que yo he preguntado, todas las veces que yo he preguntado, ¿dónde está el registro? Los que dicen que lo llevan, ¿verdad? ¿Dónde está el registro de la temperatura de los gases de chimenea? Para saber en qué momento yo debo limpiar la superficie interna de la caldera o la superficie de transferencia de calor. Si lo llevamos, lo puedo ver, lo buscan y nunca lo llevan, ¿verdad? Nunca lo llevan. No, fíjese que va a disculpar, no, lo hemos dejado de llevar, ¿verdad? El monitoreo de condiciones con los 5 sentidos implica, obviamente, usar los 5 sentidos, tocar, olfatear, vista, obviamente, etcétera. Como no nos han enseñado a hacerlo, no lo llevamos a cabo, ¿verdad? Y hay varios factores, ¿verdad? Le voy a poner un caso también, común y corriente. Bueno, común para nosotros, ¿verdad? Hay unas tiras que las venden por docenas, que son termómetros de superficie. Es decir, él me monitorea la superficie, la temperatura de la superficie, por ejemplo, de un motor eléctrico. Ya ha ocurrido que la tendencia es a subir. Estos son termómetros de tira, de cinta, traen autoadhesivo, ¿verdad? Hay reversibles e irreversibles. Yo llego en mis equipos críticos, que va a ser el 20% de la instalación, o de los motores, por ejemplo, ¿verdad? Mis equipos críticos, y les coloco una tira de estas, para no tener necesidad de siquiera un termómetro o una cámara infrarroja. Entonces llego y veo cuándo está, hago el registro. Como le repito, hay reversibles y irreversibles. Quiere decir de que si anoche llegó a 100 grados centígrados, yo veo que anoche llegó a 100 grados centígrados y ya no se regresa, ¿verdad? Y veo que en el histórico del registro que yo he llevado tenía antes 60 grados, ¿verdad? Eso incluye una línea que transfiere o una línea de un motor o de una fase, ¿verdad? Es decir, yo puedo llevar a cabo en una pequeña o mediana empresa el monitoreo de condiciones a través de los 5 sentidos. Lo que pasa es que como nadie nos enseña cómo hacerlo, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero sí lo puedo ejecutar sin mayor inversión o puedo hacer inversión en equipos módicos, ¿verdad? Le estoy hablando de 500, 400 dólares por Estados Unidos, que para iniciar me sirven en el tiempo, cuando yo pueda justificar, que es parte de lo que no logramos ver ahora, cómo yo justifico la inversión de 12,000 dólares, ¿verdad? O la inversión incluso de 400, 500 dólares para una pequeña o mediana empresa. O cómo yo decido qué conviene, primero termografía y después vibraciones, o al revés. Todo eso, obviamente tenemos que saber cómo hacerlo y si se puede. Espero haber respondido ahí a su inquietud. Ok, nos escribe que gracias por la respuesta y ahora vamos a habilitar el micrófono del ingeniero Emerson Manuel. Adelante, Ingeniero ingeniero Emerson, Emerson. lo invito a que le dé clic a su micrófono, por favor, al icono del micrófono, en la parte superior derecha de su pantalla. Sí, Ok. muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Saludos, Edgar, sí, por aquí estamos. ¿Qué tal, Emerson? ¿Cómo está, hombre? Gusto escucharle. Muy bien, Edgar. Gracias por la información que, bueno, nos ha socializado en esta oportunidad. Quizá quería saber su opinión
en relación a las capacitaciones que el personal que está enfocado al monitoreo de condiciones reciban una formación de acuerdo a lo que se establece en la ISO 18436, deban ser complementadas con otras normas, siempre ISO o pues adicionales a las ISO. Sí, vaya, mire, la respuesta corta es que la mayoría de especialistas coincidimos que estos planes de capacitación y entrenamiento tienen que ser ejecutados por un nivel 2, como mínimo nivel 2 en cada tecnología, ¿verdad? Es decir, si yo voy a implementar termografía infrarroja, monitoreo de condiciones con termografía infrarroja, tiene que ser un nivel 2 el que defina las competencias o que haga una evaluación de las competencias actuales y corrientes para yo hacer ejecutar un plan de capacitación y entrenamiento. La ISO 55000 me forza, es una no conformidad. La 55001, que es certificable, ¿verdad? En la gestión de activos, me forza a que yo deba tener un calendario de entrenamiento o programación, ¿verdad? Es decir, anualmente, que es lo ideal, ¿verdad? Yo debo tener un calendario y decir al ingeniero Emerson para el próximo mes va a asistir al nivel 2 o una capacitación clasificada a nivel 2, ¿verdad? En termografía infrarroja o XYZ. De nuevo, esto, la ISO 55000 también, que es una de las más completas en estos temas de la gestión de activos global, no solo de mantenimiento, ¿verdad? Porque me habla de la gestión de activos global, ¿verdad? O sea, infraestructura, marca registrada, está incluida, es un activo, la materia prima, los procesos, etcétera, compras, y que debemos estar casados con cada uno de esos departamentos, que no es cierto, no es una realidad nuestra. Con recursos humanos también debemos estar en sintonía y sincronizados. Deben de hacer una evaluación de las competencias actuales, ¿verdad? Desafortunadamente, aquí entra una realidad que se denotó en el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad en México. Y se dijo que el 90% de las universidades e institutos técnicos no enseñan la gestión de mantenimiento. Entonces, dígame usted, ni recursos humanos, mucho menos, puede saber cómo evaluar y cómo definir las competencias actuales y las debilidades y fortalezas que tiene el personal que hace monitoreo de condiciones. Entonces, adicional a ISO 55000, me da la bibliografía de referencias o de estándares internacionales que pueden servir de base para todo esto. No sé si respondí, Emerson, a su inquietud. Sí, de acuerdo, Edgar. De acuerdo, muchas gracias. Claro, a la orden. Ok, ingeniero Edgar, bueno, ya por tiempo finalizaremos la actividad del día de hoy. Bueno, recuerden, señores asistentes, una vez finalicemos la actividad les va a aparecer la evaluación, agradecemos mucho calificarla y enviarla y de vuelta tendrán las memorias de esta actividad. Ingeniero Edgar, en nombre de ASIEN, el Departamento de Servicio al Ingeniero, en verdad agradecemos su presentación y esperamos continuar contando con su conocimiento en futuras actividades. Claro, a la orden, ingeniero Oscar, muy amables y gracias a todos por su participación. Excelente, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad, ingeniero Edgar. Señores asistentes, una feliz tarde y recuerden continuar inscribiéndose en nuestras actividades en nuestra página web www.asien.org. Feliz tarde para todos.